Servicio de Cardiología Clínica San Miguel. Compromiso en la atención de pacientes con patología cardíaca y en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Realizamos diagnóstico y tratamiento para todo el espectro de enfermedades cardiovasculares. Contamos con la tecnología más avanzada en métodos diagnósticos en la zona. Atendemos en forma permanente a pacientes con obras sociales, mutuales, prepagas y también particulares. Electrocardiograma, ecocardiograma, ecodoppler vascular, prueba ergométrica, ecoestrés con apremio físico y farmacológico y estudios de alta complejidad. Servicio de Cardiología, Clínica San Miguel, Edison 430, primer piso. Teléfono 284-421-044. Centro Bioquímico de Divac SRL. En San Martín 856, certificados con las normas de calidad ISO 9001. Con profesionales de vanguardia en todas las áreas. Para la comodidad de nuestros pacientes, también tenemos salas de extracción en Gaiman y Dolabón. Centro Bioquímico de Divac SRL. Trelew. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Un espacio de vanguardia donde la más alta tecnología es puesta al servicio del diagnóstico y tratamiento de las afecciones de la visión. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Soberanía Nacional 284, Trelew. Teléfono 0280 4438 273 15466 0756. Neurocomp es un centro integral dedicado a las neurociencias desde 1992. Con un programa de rehabilitación de ejercicios físicos y terapéuticos completos que incluye una piscina climatizada para hidroterapia y un área de gimnasio. Servicios en neurología clínica, neurofisiología y medicina del sueño. Amigos y vecinos, buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Saludable, junto a todo el equipo de Canal 12, acompañándolos otra semana con esta propuesta y en el marco, claro, de esta situación tan particular que a todos nos toca atravesar. Y hay un montón de temáticas que surgen y que es interesante abordar en esta cuarentena, porque también son algunos tips para tener en cuenta en casa y pasarlo, si se quiere, de la mejor manera posible. Hay un síndrome de la cuarentena. De esto hablamos con el neurólogo Patricio Blaya. Cómo trabajar nuestro cerebro, cómo organizar nuestras rutinas para que este momento no se nos haga tan pesado. Bueno, continuamos en Saludable, nosotros también adaptándonos a la modalidad vía Skype, respetando las distancias y el aislamiento. Y está con nosotros Patricio Blaya, él es neurólogo, ha participado en más de un programa. Hola Patricio, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos a través de la compu. Hola Maru, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia, hoy un saludo virtual más que nunca. Exactamente, sumándonos a las medidas de prevención y siendo responsables. Patricio, con toda esta situación mundial, con toda esta situación tan novedosa, ¿cómo afecta esto a nuestro cerebro, a nuestro funcionamiento habitual? Porque escuchamos y cada vez más con el pasar de los días de que hay gente que tiene sueños extraños, estamos todos bombardeados de muchísima información, inclusive sin desearlo de esa manera, ¿no? Sí, por supuesto. Vos sabés que a mí me llamó poderosamente la atención, si bien nosotros los médicos que no estamos en la primera línea de atención de pacientes infectocontagiosos o potencialmente infectocontagiosos, como es el caso mío de neurología, sino que estamos como apoyo a las entidades de emergentología y de clínicos. Obviamente que bajamos bastante la cantidad de pacientes que vemos, pero así todo me sorprendió y muy llamativamente, y se están corriendo en este momento papers y trabajos en Italia acerca de cómo generó el famoso síndrome de la cuarentena,
que ya está descrito y está informado así, se ha publicado como síndrome de la cuarentena. Y ese síndrome se caracteriza por ansiedad, inversión del eje de sueño-vigilia, como no es el caso mío ni el caso tuyo, que estamos de alguna manera, continuamos contra nuestras obligaciones, pero de repente por ahí gente que tiene la suerte de quedarse en la casa, de no tener que estar saliendo y demás, eso hace que no tengan una rutina obligatoria y entonces van corriendo, el cerebro naturalmente tiende a correr el horario de dormir y el horario de despertar a razón de 1 hora por día, si nosotros no tenemos el mismo estímulo diariamente, sobre todo lumínico. Entonces se quedan mirando televisión o haciendo alguna otra actividad hasta más tarde, suelen hacer ejercicio a horas bastante, con esto de Instagram y de los online que hay, hacen ejercicios a horas más bien tardías, eso eleva el nivel de cortisol en sangre, entonces evita que el paciente se duerma y de alguna forma producen que también se despierten más tarde. Y hay otro tema, tocando lo que vos me decís de los sueños extraños, al estar bombardeados todo el tiempo, no solo por noticias, porque si no ponemos por ahí al periodismo en un lugar que no está bueno, porque no es solo noticias lo que bombardea el cerebro, sino que es series de televisión, películas, videojuegos, todo generalmente es multimedia. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Esas cosas hacen que nuestro cerebro se sobrecarga virtualmente de información y esa información se elimina por el sistema somatosensorial, que es nuestro sistema de sensibilidad a la noche, en forma onírica, en forma de sueños. Entonces, cuanto más info tenemos durante el día, en general esto no es una receta matemática, pero en general tenemos más sueños durante la noche. Más contenido onírico, sueño no en el sentido de dormir, sino contenido de sueños. Bueno, yo recuerdo una de las últimas notas que hacíamos, Patricio, que hablábamos un poco de esto, pero en el tema vacaciones y cómo el cerebro, así como se acostumbra a ir funcionando o durmiendo más tarde, también después cuesta volverlo a la rutina tradicional, entre comillas. Sí, mira, uno de mis grandes maestros de medicina del sueño siempre decía que el dormir es como un banco. Vos le pedís plata, pero en algún momento se la tenés que devolver. Y cuanto más uno le saca horas al sueño y va cambiando esos horarios de sueño, eso tarde o temprano se termina devolviendo. Entonces nos cuesta después volver a la rutina de levantarnos a las 7 para ir a trabajar. Vamos a ver fenómenos raros que son nuevos para todos. O sea, todos estamos en este momento aprendiendo. La última pandemia registrada fue hace más de 100 años en Argentina y en el mundo. Y entonces ninguno de los de las generaciones actuales tenemos demasiada experiencia y no hay tantos trabajos publicados en relación a esto. Por eso te mencionaba recién el síndrome de la cuarentena, en el cual a mí me llamó poderosamente la atención la cantidad de pacientes que consultaron por trastorno de ansiedad. Y lo raro y lo llamativo es que el paciente mismo te refiere el trastorno de ansiedad. No te lo dice como un síntoma de me duele la cabeza o no entiendo qué me pasa, sino que te refiere. Exactamente, te refieren, estoy nervioso, estoy ansioso. Muchos son pacientes que tienen asegurado su sueldo a fin de mes. No estamos hablando de la gente que quedó fuera de las actividades que están permitidas ejercer, que eso también es un problema que nos está tocando a nosotros en el consultorio, ver cómo lo manejamos con esos pacientes, claro, porque uno tiene que tratar de ayudarlos y a veces se queda sin palabras. Son realidades, digamos, bastante fuertes. Pero para no desviarnos del tema, con respecto al síndrome de la cuarentena, esa ansiedad que te genera, después lo vamos a ver cuando los pacientes vuelvan a la actividad laboral. Claro, el post. ¿Sí? O sea, con los chicos, por supuesto, con los chicos en el colegio, con nosotros en el trabajo. Se está hablando en relación a lo que está pasando en estos momentos en China, se está hablando de que probablemente haya cuarentenas cíclicas de acuerdo al número de infectados que estemos viendo. Por eso es mi importancia y yo aprovecho este hermoso medio que vos me das para poder dar mi opinión. O sea, yo hace poco y fuera de cámara te comentaba que di una charla sobre coronavirus y neurología y todos los países que más enfermos tuvieron, todos los virólogos más reconocidos del mundo aconsejan hacer la mayor cantidad de test posibles. En la medida que hacemos test y que nos den pacientes sanos, no importa, no todos tienen que ser sospechosos, pero en la medida que
tengo fiebre, tengo trastorno respiratorio y tengo un trastorno en las vías aéreas, más allá de la edad que tenga, me hago el test. Es la única forma de tener un número real de los pacientes que realmente están contagiados, porque de esa forma después el gobierno y las personas que están arriba encargadas de salud pueden decir, bueno, aflojamos la cuarentena, restringimos de vuelta, de acuerdo a esos números cómo van aumentando y bajando, que es lo que en este momento están haciendo en China. En China en este momento se está viendo que está empezando a reinfectarse gente. Yo te voy a mencionar algo muy cortito del coronavirus que me parece que es importante resaltarlo, y sin ser virólogo, el coronavirus no se comporta de la misma forma que cualquier virus. Cualquier virus, cuando nosotros nos exponemos, primero aumenta en sangre algo que se llama inmunoglobulina M y después algo que se llama inmunoglobulina G, que es cuando realmente nuestro cuerpo hizo las defensas. Este virus estamos viendo que primero aumenta la G y después la M. No se está entendiendo demasiado el mecanismo de acción. Entonces es todo muy, muy nuevo. Entonces por eso me parece que es importante reducir al máximo la cantidad de medios en los cuales uno consulta. Tratar de que sean fiables para que no te genere encima ansiedad. Bueno, eso que se insiste en eso desde el día 1 y también respetar a rajatabla con las medidas. En los últimos días hemos visto cierto relajamiento, si se quiere, y esto también repercute de manera negativa. El tema de la ansiedad va muy de la mano con los miedos a esto que es totalmente nuevo, inclusive para ustedes los profesionales. Entonces son como muchas cuestiones muy simples y básicas a tener en cuenta cada uno en su casa, ¿no? Sí, por supuesto. A mí en lo personal me tocó estar en el hospital militar como uno de los médicos que estaban a cargo de la epidemia de H1N1 ya hace unos cuantos años. No se generó tanta desinformación y generó, contrariamente a lo que nos está pasando ahora, que el coronavirus es altísimamente más contagioso y altísimamente más peligroso que el H1N1, se generó más cuidado en ese momento. O sea, a mí la verdad que como habitante de Trelew, como vecino de Trelew, en los cuales me abrieron las puertas hace ya unos cuantos años y me siento parte de la comunidad, a mí me duele cuando yo veo gente en la calle sin el tapabocas, sin el barbijo, no respetando el 1,5 metros de separación. Ustedes son periodistas, se están arriesgando en la calle continuamente hablando del tema. Cada uno tiene también su familia y el miedo. Hace exactamente 15 días se publicó en una revista que se llama Neurology, en un magazine que es el Neurology Today de la Academia Americana de Neurología, un artículo que habla del estrés que están teniendo los médicos atendiendo a pacientes con posible coronavirus. Esto se publicó de un hospital en Detroit. Entonces, ¿qué nos pasa? Todos tenemos familia y todos hacemos esfuerzo para sobreponernos a ese miedo y poder salir a atender. Entonces, cuando uno ve en la calle por ahí que no se respetan, cuando desde el gobierno están bajando, más allá de los ideales políticos, están bajando una idea que es: hagamos una cola, una fila india, 1,5 metros de separación, tapabocas, limpiémonos con alcohol gel. O sea, son medidas muy básicas. Entonces, que eso no se respete, en cierta forma, es una falta de respeto a la gente que sí tiene que salir a trabajar y sí tiene que estar atendiendo. Yo quiero resaltar otro detalle para que esta charla no sea solo con contenido, digamos, más metafórico y poco científico. El coronavirus cambia trascendentalmente el grado de mortalidad de acuerdo a la edad. O sea, todo el rango etario nuestro, hasta te diría los 50 años, tiene un comportamiento que está en torno al 0,38% de la tasa de mortalidad. Cuando pasamos los 60 años, y ni hablar de pacientes de 80 años, llega hasta un 30% de mortalidad. Entonces, probablemente nosotros, si tenemos coronavirus, pase como un síndrome gripal un poquito más fuerte de lo normal, pero no va a ser lo mismo para nuestros padres o para nuestros abuelos. Eso tenemos que tener en consideración, en conciencia. Bueno, por algo se está insistiendo tanto en que no solamente es cuidarnos a nosotros, sino también cuidar al otro. De hecho, en los informes que se dan a conocer a diario del Ministerio de Salud de la Argentina, el promedio de mortalidad es entre 72 y 75 años. Entonces, no solamente pensar en uno, sino en nuestros padres,
nuestros abuelos, en el tío, en la persona que anda cerca. Sí, y que por otro lado, muchas de esas personas sí están haciendo el esfuerzo de quedarse un mes o un mes y medio dentro de su casa, con todo lo que conlleva eso. O sea, Neurocomp es un centro integral dedicado a las neurociencias desde 1992. Con un programa de rehabilitación de ejercicios físicos y terapéuticos completos que incluye una piscina climatizada para hidroterapia y un área de gimnasio. Servicios en neurología clínica, neurofisiología y medicina del sueño. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Un espacio de vanguardia donde la más alta tecnología es puesta al servicio del diagnóstico y tratamiento de las afecciones de la visión. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Soberanía Nacional 284, Trelew. Teléfono 0280 4438 273 15466 0756. Segundo bloque en esta edición y vamos a compartir un fragmento de una clase muy especial de Sonia Biondi. Ella es instructora en educación física en Uruguay. Higiene postural. ¿Han escuchado hablar de la higiene postural? Está pensada más que nada para las personas mayores y consiste en algunos ejercicios muy sencillos para evitar dolencias y malestares. En este video vamos a trabajar la higiene postural para favorecer la movilidad de la columna vertebral y la buena postura. La columna es el eje vertical que nos sostiene y el camino por donde viaja el movimiento, de la cabeza a los pies. Eje central de nuestra postura y acciones. Actúa como un conducto de comunicación entre nuestro cerebro y el resto del cuerpo, por lo que mover las articulaciones que la conectan es la mejor forma de aliviar el dolor y liberar tensiones. Iniciamos la unidad de higiene de columna. Para eso vamos a estar sentados en una silla, donde nos vamos a sentar de la mitad de la silla hacia adelante. No nos vamos a recostar en ningún momento. Vamos a estar sentados cómodos, con las piernas separadas, el ancho de la cadera o un poquito más. La posición tiene que ser cómoda. Vamos a ubicar correctamente la columna, comenzando por la columna lumbar, contrayendo abdominales, empujo el ombligo adentro y ahí ubico la zona lumbar en el lugar correcto. Empujo el ombligo hacia la columna y queda la columna lumbar ubicada en el lugar que corresponde. Los hombros van a ir abajo y atrás, el pecho adelante y arriba, hombros abajo y atrás, manteniendo la posición. Cuello largo, la parte posterior, el mentón tiene que estar adentro. La parte cervical queda a continuación de la zona dorsal. Cuello largo, mentón adentro. Me estiro hacia el techo como colgado de un hilito. Descomprimo los discos intervertebrales separando los cuerpos vertebrales y quedo en la posición inicial para comenzar. Bien, comenzamos movilizando las distintas zonas de la columna vertebral. Vamos a comenzar por la zona lumbar. Contraigo, 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 ombligo adentro, abro, llevo la cadera hacia adelante, mantengo y incorporo, redondeo hombros hacia adelante y aflojo. 3. Abro el pecho. Redondeo. 1, 2, 3. Combinamos arriba. Subo, subo,
Subo circunducción y 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4. Separo y atrás. Separo. Codos hacia la cintura y atrás. Y empujo y abro. Y empujo y abro. Aflojo, aflojo. Toco y vuelvo. Va abajo y vuelvo. Flexión lateral. Vuelvo hacia el piso y vuelvo de costado. Unimos con el anterior. Hacia abajo, vuelvo. Abajo, vuelvo. 5, 6, 7, costado, lejos. 1. Me estiro arriba. Solo vamos a relajar un poquito los flancos laterales. Bien, vamos a empezar con la mano de ese lado, torsión, apoyo mano detrás, el otro codo arriba, 1, 2, 3 y vuelvo al medio. Hombros abajo y atrás, contraigo abdominales, cuello largo, mentón adentro. Cruz, mantengo, 1, 2, 3. Cada persona tendrá una postura corporal propia. El objetivo de la higiene postural es prevenir al máximo el daño que pueda sufrir nuestra columna en las actividades de la vida diaria. Neurocomp es un centro integral dedicado a las neurociencias desde 1992. Con un programa de rehabilitación de ejercicios físicos y terapéuticos completos que incluye una piscina climatizada para hidroterapia y un área de gimnasio. Servicios en neurología clínica, neurofisiología y medicina del sueño. Centro Bioquímico de Divac SRL. En San Martín 856, certificados con las normas de calidad ISO 9001. Con profesionales de vanguardia en todas las áreas. Para la comodidad de nuestros pacientes, también tenemos salas de extracción en Gaiman y Dolabón. Centro Bioquímico de Divac SRL. Trelew. Tramo final en esta edición de Saludable y volvemos a lo que fue nuestra charla vía Skype, nosotros también respetando todo el protocolo con Patricio Blaya. El síndrome de la cuarentena, algunos tips, algunos consejos para implementar en estos días y un fragmento muy especial dedicado a cómo trabajar y cómo manejarse con aquellas personas que tienen, por ejemplo, la condición del autismo. Nosotros tenemos una problemática muy grave, que el gobierno hace muy poquito hizo caso de esos pedidos, que son los chicos autistas y los pacientes con deterioro de memoria. Los pacientes con Alzheimer, con Parkinson, con deterioro cognitivo, que dependen de sus rutinas que son muy chiquititas, de salir, por ejemplo, a la plaza, a dar una vuelta y volver, de ir a determinado negocio, y esas rutinas son repetitivas y es lo que los mantiene en general conectados con el mundo. Entonces, tenemos que recordar que esta cuarentena dio por tierra muchas de las actividades de rehabilitación que se hacían, los talleres cognitivos, no podemos ya reunirnos. Entonces vos a esas personas les sacás el contacto social, no los dejás salir de la casa, obviamente para cuidarlos, pero se los está afectando en la esfera emocional, anímica y neurológica, y nosotros lo estamos viendo. Entonces, cuando uno pide encarecidamente a la gente que por favor se cuide, es para que esto se pase antes y también poder a esa gente que está sufriendo y que la está pasando realmente muy mal, poder antes volver a su rutina. Esto nos define como sociedad. ¿Cuál es el mejor consejo, Patricio, pensando en el post-cuarentena? En ese día que todos soñamos, en el cual volvamos a juntarnos y a reencontrarnos todos, ¿cuál es el mejor consejo para llegar bien a ese momento?
Mira, va a sonar creo que un poco cursi y más quizás viniendo de un neurólogo que por ahí esperás una respuesta un poco más dura desde lo médico. Pero a mí que me toca ver en el consultorio muchos pacientes a veces que no le encuentran demasiado sentido a la vida o encuentran problemas y tienen síntomas que quizás no están del todo justificados, sino que están basados en la ansiedad o en el deseo frustrado de tener cosas y no poder conseguirlas, y generalmente son materiales. Yo creo que el primer día que salgamos de la cuarentena, lo que tenemos que hacer es agradecer que sobrevivimos, saber que la humanidad no pasa todos los días por una pandemia así, y darle el valor que tiene, el valor específico que tiene el poder juntarse con una persona, darle un abrazo, darle un beso, juntarse a comer un asado con un amigo, reencontrarnos. Pero creo que no sirve de nada si nos reencontramos como estamos ahora en la sociedad. Una sociedad dividida, con gente a favor de ciertas cosas, gente en contra de ciertas cosas, y estamos hablando de sobrevivir. No estamos hablando de cosas que por ahí son menudencias, una receta de cocina y demás. Estamos hablando de sobrevivir, estamos hablando de gente que se muere. Estamos hablando de países que debieron hacer fosas comunes para enterrar gente que no saben ya dónde guardarla. O sea, a mí me toca, o sea, todos mis amigos médicos viven en Buenos Aires y ellos tienen otra realidad allá, con otra cantidad de infectados. Entonces, realmente esto, yo siempre digo, no quiero crear miedo, pero quiero que entiendan que es algo complicado, es algo grave, no es algo que podemos tomarlo a la ligera. No todos los días se le ordena a la población de un país completo que no salgan de la calle. O sea, entonces me parece que todas las cosas que se hacen, y al margen de las ideologías políticas, pueden tener errores, algunas pueden ser acertadas, creo que las cosas algunas se pueden mejorar, pero me parece que el famoso quédate en casa hoy tiene que ser solidario. Tiene que ser un quédate en casa solidario y hacer cosas o no productivas. Leí un artículo hace muy poquitos días preparando esta charla que hablaba de que si el mundo se detiene, es muy difícil que no se detenga tu cabeza. Entonces uno a veces quiere por ahí que aumente la productividad y quiere estar en la casa y leer más y estudiar más y hacer un curso. Hay gente que lo puede hacer y hay gente que no, porque le gana la angustia y demás. Ese es el famoso síndrome de la cuarentena. Para eso estamos nosotros los profesionales, para brindar apoyo. Pero me parece que esto se supera entre todos y se supera siendo solidarios. Y el cuidarnos nosotros es una forma de ser solidario con el otro. Eso nos va a devolver como mejor sociedad. Creo que eso es lo que tenemos que valorar el primer día. No nos va a servir de nada esto si un día se termina el coronavirus y seguimos siendo iguales. Por suerte, si lo tomamos con responsabilidad, no seremos los mismos cuando todo esto pase. ¿Estás trabajando de qué manera, Patricio, en tu caso, en el consultorio? ¿Cómo es la rutina de estos días? Bueno, nosotros tuvimos que cambiar muchas cosas, adaptarnos a las disposiciones que bajaron del Ministerio de Salud de la Nación. Se redujo el horario laboral, principalmente para que el servicio de secretaría no esté tan en contacto con pacientes. Tuvimos que poner vidrios de estos blindados en la secretaría para evitar el contacto directo con posibles fomites, que son las gotitas de saliva por donde se contagia el virus. Obviamente barbijo para todo el personal profesional. E hicimos una reducción horaria. Nosotros en este momento estamos atendiendo solo por la mañana. Los pacientes que no son de Trelew se les envía la receta en forma digital por WhatsApp. Con la telemedicina tenemos un problema, porque, y eso sí es una crítica a los prestadores, de las obras sociales me refiero, o sea, tenemos un problema que la telemedicina todavía no está del todo, o sea, se instauró, pero no está del todo visto el mecanismo de cobro para los médicos. Nomenclado, regulado. No está nomenclado directamente. Lo primero que hicieron en Estados Unidos, a raíz de este artículo que yo te comentaba, lo primero que hicieron para poder sacarle el estrés al médico de tener que enfrentarse a una situación de posible contagio fue hablar con los grandes prestadores de seguro social y reglamentar la telemedicina. Nosotros hay muchísimos pacientes que podríamos ver por telemedicina, hay otros que no. En general lo que estamos haciendo es viendo solamente pacientes que son urgencias.
o casos delicados que necesitan sí o sí la atención. Y con respecto a los resonadores, también se están trabajando con un horario reducido, con mucho espacio entre paciente y paciente para poder higienizar todo lo que es utilizado por el paciente anterior, y también se están realizando urgencias o emergencias. Pero digamos, la neurología es una rama que de a momentos podemos tratar algo por ahí un poquito más banal, como es un dolor de cabeza, pero por ahí podemos tener un paciente con un aneurisma. Entonces, bueno, no podemos del todo replegarnos a cuarteles de invierno. Me quedo con este concepto, Patricio, de que ya por estas horas el quédate en casa es un pedido solidario y deberíamos todos ponernos un poquito en el lugar del otro. Ojalá que todo pase rápido y ojalá que seamos conscientes de que este es un momento de aprendizaje, quizás más a los golpes en algunos casos que en otros, pero me parece que hay que tomarlo de esa manera y ese es el camino también para pasarlo, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos que entender que estas cosas cuando suceden no nos pueden devolver a la vida iguales que como las tomamos. Algo hay que cambiar y generalmente somos nosotros los que tenemos que cambiar. Patricio, muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, un placer, un gusto y un saludo a toda la audiencia. Saludos virtuales. Bueno, allí la palabra de Patricio Blaya, neurólogo, sumándose una vez más a Saludable. Acá estamos en la pantalla de Canal 12. Amigos, llegamos ya al cierre de esta edición de Saludable con el agradecimiento, claro, a todos los que nos acompañan semana a semana, a las chicas de Sibila, a todo el staff de Jerónimo que ha vuelto a trabajar manteniendo y respetando todas las medidas de prevención. Recuerden que en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y también en Instagram pueden comunicarse con nosotros y allí ver cada una de nuestras ediciones. Esperemos que les hayan servido los consejos que compartimos hoy y nos reencontramos la próxima semana.